Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias MB Consultores y también a ti Luis por darme la oportunidad de hacer una presentación relacionada con la gestión y tratamiento de aguas residuales domésticas en el caso de minería, ¿no? Ese tema es de suma importancia ya que en el contexto actual, no solo del país, sino también del sector, si no se gestiona adecuadamente las aguas residuales, puede generar problemas, no solo ambientales, sino también conflictos sociales, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad está muy atento a lo que hacen las empresas mineras, de que cumpla con sus compromisos ambientales declarados en los instrumentos ambientales. Entonces, es un tema importante a tocar, ¿no? A ver, ok. Bueno, el contenido básicamente es una pequeña introducción, el marco legal que es muy importante, en el cual se rige el tema de tratamiento de aguas residuales, un poco mostrar las opciones tecnológicas de tratamiento, que en realidad las empresas mineras han avanzado bastante con tecnologías más avanzadas, cosa que en el sector tal vez del Estado o de país, de municipalidades, esto todavía no se da y como la parte 4 tiene que ver un poco con la selección de las diferentes alternativas de tratamiento que hay, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cualquier empresa minera, si necesita un sistema de tratamiento de aguas residuales de lo más básico al más avanzado, puede solicitar una cotización a proveedores y seguro hay una variedad de proveedores y una variedad de tecnologías, ¿no? Entonces el objetivo justamente con esta parte es de esa variedad que hay, con cuál nos quedamos, ¿no? O cuál es la alternativa o la tecnología adecuada para el fin, para el uso, en este caso de los campamentos mineros, y de estas alternativas, ¿cuál deberíamos escoger? Para eso tiene que haber una cierta, como un checklist de criterios, ¿no? Y al final algunas notas finales en el caso del tratamiento de aguas residuales. Bueno, esta figura de hecho resume de manera gráfica la importancia en el sector minero de lo que son las aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, desde el 2009 a 2017, el número de autorizaciones eh, ha sido mayor comparado con otros sectores como saneamiento, pesquería, las industrias, la energía y la agricultura, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 827. Al igual que el volumen total acumulado de vertimiento de agua residual, estamos hablando, ojo, no estamos hablando de agua residual doméstica, ahora vamos a entrar un poco ahí, pero de agua residual, es una cantidad o un volumen significativo comparado con otros sectores, ¿no? Y acá ya vemos ya el promedio anual de vertimiento, que ha sido, igual en esta misma fuente lo puede encontrar más detalle, pero acá resume más o menos cuánto es el promedio anual que se descarga, que se vierte, en este caso hacia un cuerpo receptor, el agua residual tratada. En el caso de agua residual doméstica en minería, estamos hablando más o menos de 6.8 hectómetros cúbicos por año, y en el caso de agua residual industrial tratada, estamos hablando de 236 hectómetros cúbicos promedio por año, y ahí tenemos el de minería también, ¿no? Si se dan cuenta, en el caso de agua residual doméstica, podríamos categorizarlo como en la segunda escala, ¿no? Primero el sector saneamiento que mueve grandes volúmenes, después de ahí viene el tema minero y energía y así, ¿no? Entonces, es de suma importancia analizar, evaluar y seleccionar alternativas de tratamiento que cumplan con las normativas ambientales, ¿no? Bueno, acá vamos un poco al marco legal, porque el tema de tratamiento de aguas residuales, tanto para el fin que se pueda usar, ya sea vertir o reusar, tiene un marco legal, ¿no? Y se tiene que cumplir, ¿no? En el caso de la salida del efluente, se tiene que cumplir con los límites máximos permisibles. En el caso en el cuerpo receptor, se tiene que cumplir con los estándares de calidad de agua, ¿no? También tenemos la ley de recursos hídricos y la ley de gestión integral de residuos sólidos, y específicamente para el tema de los lodos, ¿no? Y aparte de eso también hay normas transversales, normas complementarias eh, para el tratamiento de aguas residuales y los lodos, ¿no? Bueno, acá vemos justamente la ley de recursos hídricos. Yo creo que esto de acá ya lo saben, ya lo conocen,
que es la ley 29338 y también tiene su reglamento. Y de ahí viene justamente el tema de los LMP y el ECA. El LMP está estipulado en la 003-2010 del MINAM y el ECA está estipulado en la 004-2017, ¿no? Y respecto a los residuos sólidos que se generan en los sistemas de tratamiento, en todo el proceso del tratamiento primario, en el reactor y así, tenemos varias normativas que se han aprobado, ¿no? Dentro de las principales tenemos la ley, ¿no? Que está sobre los reglamentos y sobre los reglamentos, ¿no? Entonces tenemos el decreto legislativo 1278, que en realidad es un marco general del tratamiento, mejor dicho, de la gestión de residuos sólidos. Dentro de ellos estipula ya una parte de lo que tiene que ver con los residuos sólidos o de las plantas de tratamiento, ¿no? Y la 015-2017 es básicamente el reglamento para el reaprovechamiento de los lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, también la 128-2017 es una resolución ministerial, en este caso de vivienda, en el cual se aprueban las condiciones mínimas de manejo de lodos y las instalaciones que debe tener para su disposición final, ¿no? En el caso de los recursos, de la ley de recursos hídricos, de hecho en el artículo 135 justamente ya menciona, ya describe, ¿no? La prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización, para lo cual indica que no está permitido el vertimiento de aguas residuales a las aguas marítimas o continentales del país sin la autorización en este caso, del ANA, ¿no? Las descargas de aguas residuales en infraestructura también de aprovechamiento hídrico no está permitido, salvo las tratadas en el marco de una autorización de reuso, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, en marcos generales, el tema de vertimiento o reuso está normado y se necesita una autorización, ¿no? En este caso del ANA. En la 133 también, del artículo 133 destaco los 3 puntos principales respecto a las condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas. En la parte A justamente menciona que las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo, ¿no? O sea, y que permitan el cumplimiento de los LMP. También en la parte B justamente es que no se transgredan los estándares de calidad ambiental en el cuerpo receptor, ¿no? Y el otro punto que de acá resalto es que se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental sectorial competente. Esto de acá es muy importante porque en el instrumento ambiental, ya sea EIA o ITS o cualquier otro, debe estar estipulado de manera clara el sistema de tratamiento considerado y qué se va a hacer en realidad después de cumplir con los LMP y qué se va a hacer con el agua ya tratada, ¿no? Con el agua residual ya tratada, ¿no? ¿Se va a vertir o se va a reusar, ¿no? Esa parte tiene que estar bien estipulado en el instrumento ambiental, al igual también que los lodos que se generan. ¿Qué se va a hacer, no? En el artículo 139 está referido a la evaluación de las solicitudes para autorizar vertimiento de aguas residuales tratadas. En esta parte ya justamente es un poco lo que le estaba comentando. Menciona, ¿no? El instrumento de gestión ambiental que contemple el vertimiento de aguas residuales debe contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, que incluye la evaluación técnica y ambiental del efecto de vertimiento de las aguas residuales en el cuerpo receptor. Anteriormente era un proceso, ¿no? O sea, DIGESA te otorgaba la opinión técnica favorable. Esto ha cambiado, ¿no? Ahora ya directamente el ANA te da la opinión técnica favorable, te evalúa el sistema de tratamiento, si va a llegar a cumplir mínimamente con los LMP y también con los ECA en el cuerpo receptor, si se hace vertimiento, y si se hace reuso, si se va a llegar con la normativa requerida, ¿no? Con los límites máximos requeridos para poder reusar esa agua residual tratada, ¿no? Entonces, el cambio principal en este caso es que ahora ya DIGESA ya no te da la opinión técnica favorable, sino directamente al ANA, ¿no? Entonces, esto también ayuda un poco en el sector porque el tiempo en el cual
se tramitaba para obtener una autorización de vertimiento de un sistema de tratamiento, tomaba su tiempo, porque DIGESA se demoraba a veces 30 días y a veces un poco más, y de ahí pasaba lana y nuevamente otra evaluación y recién tenías, ¿no? Entonces, como que ahora ya se reduce un poco el tiempo y también la burocracia en el tema de la gestión, ¿no? De los permisos, básicamente. Bueno, este es un esquema, este es básicamente esquemático. Generalmente en los campamentos mineros es donde se generan las aguas residuales domésticas, y luego se instala o se proyecta, si es un proyecto o un campamento que recién se va a instalar, es un proyecto, entonces se proyecta también el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, y a la salida ya hemos dicho ya de la planta, el efluente debe cumplir mínimamente con los LMP, y en el caso del cuerpo receptor con el ECA, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son los límites máximos permisibles para los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales? De hecho, esto pueden revisar la norma, está estipulado en el Decreto Supremo número 003-2010. Ahí van a encontrar este cuadro, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, en el caso de aceites y grasas, no se debe exceder los 20 miligramos por litro, los coliformes termotolerantes de 10.000, números máximos probables por 100 mililitros, la DBO de 100 miligramos por litro, DQO 200, ¿no? En el caso del pH de 6.5 a 8.5. Y bueno, esos son los límites máximos, los límites que no se deben superar después de pasar por todo un proceso de tratamiento, las aguas residuales, ¿no? En el caso de los estándares de calidad ambiental, la 004-2017 estipula y también deja claro algunas cosas que anteriormente generaban duda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los parámetros de los ECA para agua que se apliquen como referente obligatorio en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se determinan considerando las siguientes variables. Ahí también la parte A dice justamente que los parámetros asociados a los contaminantes que caracterizan al efluente del proyecto o la actividad productiva, extractiva o de servicios. Y el 5.2 de hecho menciona que la aplicación de los ECAs para agua como referente obligatorio está referida a los parámetros que se identificaron considerando las variables del número anterior, según corresponda, sin incluir necesariamente todos los parámetros establecidos para la categoría o subcategoría correspondiente. Bueno, yo sé que tal vez de esta manera no me he hecho entender, pero en resumen, lo que les quiero decir es que uno va a la normativa del ECA, justamente hay una tabla en el cual el cuerpo receptor, o mejor dicho, hay una categoría, categoría 1, categoría 2, que puede ser para reuso, o para otra alternativa. Entonces, cuando ustedes ven la tabla, yo creo que de 15 parámetros de medición exceden, ¿no? Entonces, esta norma, la 004-2017, lo que te está diciendo es que no necesariamente se tiene que monitorear, si el cuerpo receptor tiene una categoría 3, no necesariamente se tiene que monitorear todo lo que aparece en esa lista, ¿no? Sino lo que compete al efluente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de agua residual doméstica, lo básico son DBO, DQO, sólidos y así, ¿no? Entonces, son esos parámetros los que se tienen que medir y probablemente el tema de metales, si aparece en la tabla, por ejemplo, ya no, se tendrá que medir si en caso mi efluente es industrial o un efluente de mina, no sé, ¿no? ¿Estamos? Entonces, un poco esta norma trata de aclarar eso, cosa que anteriormente a veces medíamos todo lo que correspondía, por ejemplo, a la categoría 3A2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto de acá, la pregunta es, o sea, ¿cuáles son esos parámetros en el caso de agua residual doméstica que debemos considerar para medir en el cuerpo receptor, ¿no? Para esto hay que irnos a la guía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto de vertimientos de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural del agua, ¿no? En este caso ha sido publicado por el ANA, y ahí menciona, ¿no? Que para la evaluación del efecto de vertimiento de aguas residuales tratadas en un cuerpo natural o el cuerpo receptor,
es necesario contar con una proyección de las características del efluente. Lógico, ¿no? Cuando todavía no se tiene o recién se va a instalar un sistema de tratamiento, entonces se debe tener esa proyección, ya sea lodos activados u otra tecnología, de cuánto es la eficiencia de ese sistema y las características de agua de ingreso y las proyectadas, ¿no? Entonces, a eso va esto, ¿no? Y bueno, acá un poco vamos a responder a qué parámetros son. En el caso de ECA Agua, en esa guía justamente nos vamos a la actividad generadora, que es doméstica y municipal. Y si el cuerpo receptor es categoría 1, o sea, los obligatorios son justamente los que aparecen ahí, ¿no? pH, temperatura, aceites y grasas, coliforme termotolerante, DBO, DQO y así, ¿no? Entonces, si el cuerpo receptor es categoría 3, tenemos también ahí otros parámetros y así, ¿no? Ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo sabemos a qué categoría pertenece el cuerpo receptor al cual se realizará la descarga, ¿no? Para esto de acá, tenemos que revisar la resolución jefatural, la 056-2018 del ANA, en el cual aprobaron justamente la clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales, ¿no? Entonces, al mirar acá, tenemos que usar los secas que corresponden al cuerpo receptor al cual vamos a vertir, según la clasificación del ANA, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el caso de Riachira. Si mi sistema de tratamiento voy a hacer vertimiento al río Chira, entonces me voy a esa resolución precitada, la 056-2018, y ahí me va a aparecer, tengo que buscar lo que compete al río Chira, ¿no? Pero también ahí van a encontrar una gran cantidad de cursos de agua y van a ver que de acuerdo a su cuerpo receptor van a identificar y van a ver a qué categoría pertenece, ¿no? En el caso del río Chira, por ejemplo, el código del curso es 13831, bueno, el nombre río Chira, claro. La categoría a la cual pertenece ese cuerpo receptor al cual voy a hacer vertimiento de agua residual tratada es la categoría 1, subcategoría 2, ¿ya? Y bueno, la unidad hidrogeográfica es la cuenca Chira, ¿no? ¿Estamos? Entonces, comienzo a identificar la categoría del cuerpo receptor al cual voy a hacer el vertimiento. Luego de esto me voy al decreto supremo 004-2017 que tiene que ver con los estándares de calidad del agua, ¿no? El ECA agua, ¿no? Entonces, si hace que el río Chira es categoría 1, me voy ahora a la tabla del ECA, a la norma de los estándares del agua, de calidad del agua, y ahí me voy justamente a la categoría 1, ¿no? Categoría 1, que es poblacional recreacional, y la subcategoría 2, que tiene que ver con aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. O sea, ese cuerpo receptor está categorizado de esa manera, ¿no? Entonces, los parámetros que ahí no debo superar, en esa misma subcategoría también ya me lo dicen, ¿no? En el caso de DBO no debo superar en el cuerpo receptor de 5 miligramos por litro, DQO de 20 miligramos, coliformes termotolerantes de 2000 y aceites y grasas 1.7 y todavía están los parámetros. Esos parámetros, hay una lista más de parámetros, sin embargo, como ya les decía, en la normativa, ahora menciona que no es necesario medir todos los parámetros, sino estos son obligatorios, ¿no? Y hemos dicho ya de un poco, vamos a regresar y hemos dicho, creo, acá, ¿no? Está en esta tabla, ¿no? En el caso de efluentes mineros también pueden verificar, ahí está en la actividad generadora, van a encontrar de los efluentes mineros, y la categoría y los parámetros, o sea, cambian, ¿no? ¿Estamos? Entonces ahora estamos en agua residual doméstica. Bueno, y una vez, básicamente ya es el resumen, tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales, la normativa que se tiene que cumplir justamente es el LMP, y en el cuerpo receptor es el ECA, y la clasificación ya sabemos a cuál pertenece. En el caso del río Chira hemos tomado como un ejemplo, era la categoría 1 y subcategoría A2. Entonces, al hacer mi balance de masa, yo no debería estar superando esos límites, ¿no? En el anterior
O sea, en caso de DBO, los 5 miligramos por litro, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ahora bien, he definido el LMP, he definido el ECA, entonces cuando comienzo a instalar mi sistema de tratamiento de aguas residuales, lo que debo ser capaz es de cumplir, o mejor dicho, la planta debe tener la eficiencia de cumplir mínimamente con el LMP y también que no supere la descarga y después de hacer el balance de masa, que no supere el ECA del cuerpo receptor, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, en el caso de la DBO, tenemos ahí arriba una tabla de agua residual cruda, por ejemplo, que ingresa sin tratar, un valor máximo de 500, un valor promedio de 250, y el LMP, por ejemplo, me dice 100, ¿no? Entonces, la eficiencia requerida, por ejemplo, en ese caso sería de 80% en promedio de 60%, ¿no? Por ejemplo, si es lodos activados, tranquilamente cumple con el LMP porque tienen una alta eficiencia de remoción de materia orgánica, ¿no? ¿Estamos? Bueno, ahora la pregunta es que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a tratar? En esto de cómo vamos a tratar, lo primero que es, bueno, el enfoque de tratamiento en un campamento minero, bueno, es muy conocido y seguro casi estándar. Dependiendo de la instalación, si es pequeña o mayor, se puede optar por una u otra alternativa tecnológica, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay áreas de mantenimiento en el cual hay 8 o 10 personas y comúnmente se va a encontrar baños químicos, pero también hay sistemas de tratamiento como el pozo séptico y que luego el agua residual que pasa después de ese proceso pasa a un sistema de infiltración o a un pozo percolador, ¿no? Y también, bueno, lo común en campamentos se tiene sistemas de tratamiento de aguas residuales y luego esa agua residual tratada se vierte. Podríamos considerarlo esto de acá como un enfoque convencional, ¿ya? Sin embargo, en la actualidad ya esto de acá creo que muchas empresas han tomado como política de que en cada campamento tienen sistemas de tratamiento no convencionales, tal vez como los activados, MBBR y MBR, y el agua residual tratada ya no lo descargan al cuerpo receptor y ya no están vertiendo, sino están más en el tema del reuso, ¿no? Y ese reuso, por ejemplo, puede ir para el riego de las áreas verdes, los parques, los jardines, propio de la empresa, ¿no? Del campamento en el cual está el personal y toda la empresa, ¿no? La empresa, la parte operativa, ¿no? Estamos entonces como que el tema de vertimiento, principalmente las empresas mineras, o sea, ya como que ya están dejando, ¿no? Entonces van más al tema de reuso. ¿Estamos? Entonces, antes de ir al sistema tratamiento propio, se debe hacer algunos controles, llamémoslos en la fuente, ¿no? En el campamento o en las fuentes generadoras de las aguas residuales, ¿no? Que se deben tener en consideración. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los comedores o centros de recreación, se debe controlar los aceites y grasas, ¿no? Los aceites y grasas que se generan. Por ejemplo, en el comedor siempre, o tal vez no siempre, pero están haciendo constantemente o mínimamente una vez a la semana frituras, ¿no? Se usa aceite, entonces ese aceite, si no tiene implementado un sistema de tratamiento de aceites y grasas o de retención, eso va a pasar al sistema del alcantarillado y posteriormente al sistema de tratamiento, ¿no? Entonces, en el sistema de tratamiento, concentraciones elevadas de aceites y grasas, lo que hace es generar problemas al sistema propio, ¿no? Entonces, la eficiencia tal vez que se ha proyectado de ese reactor, de ese sistema de tratamiento, va a disminuir, ¿no? ¿Estamos? Porque estamos alterando su proceso propio por una sobrecarga de los aceites y grasas, ¿no? Entonces, la opción, por ejemplo, para estos casos, es la implementación de trampas de aceites y grasas, ya sea en el caso del comedor interno o tal vez externo, ¿no? Y otra consideración que se debe tener es
Esto ocurre ya, el drenaje pluvial, las aguas de lluvias, a veces están conectados a las redes de alcantarillado. Entonces esto genera un problema bastante fuerte, principalmente en las épocas de mayor precipitación, ¿no? Entonces lo que se tiene que ver es que el agua pluvial no ingresa al sistema de alcantarillado, solo ingresan las aguas residuales domésticas que generan campamentos, en comedores u otras instalaciones propias, ¿no? Del área de vivienda o de esparcimiento, ¿no? ¿Estamos? Entonces, es lo que tenemos que hacer o inspeccionar y si existen ingresos o conexiones al alcantarillado de aguas pluviales, se tiene que independizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Con esto, por ejemplo, la capacidad del sistema de tratamiento, si ya está instalada, lo que va a pasar es que ese sistema se ve alterado, ¿no? Algo típico que pasa es que si ha sido diseñado, por ejemplo, para un caudal de 2 litros por segundo y ha habido mayor precipitación en épocas de lluvia, entonces tal vez el caudal por ese tiempo, por ese lapso de precipitación, tal vez va a ser pues 5 litros por segundo y 5 litros por 1 hora o 2 horas. Si es un lodos activados, lo que va a pasar es que a mayor caudal el tiempo de retención es menor y los microorganismos, la masa que se ha formado en el reactor, probablemente lo que va a hacer es arrastrarlos, ¿no? Arrastrarlos y sacarlos. Entonces, la eficiencia de esa planta, de ese sistema de tratamiento va a disminuir porque estamos alterando su proceso propio, ¿no? Estamos y a la vez, ¿no? O sea, si tenemos ya instalada un sistema de tratamiento y queremos cambiar con otro y en época de lluvia, o sea, he monitoreado el caudal y al final mi conclusión que es de que debo cambiar por una planta tal vez de 5 litros por segundo, ¿no? Cuando en realidad no es así, tal vez en promedio solo por esa área, por el campamento y por todo lo que genera, debería ser de 2 litros por segundo, ¿no? Estamos, entonces también, o sea, si voy a cambiar por otra alternativa, o sea, voy a sobredimensionar ese nuevo sistema. ¿Estamos? Entonces, esas son las condiciones básicas que se debe tener en cuenta en la misma fuente, ¿no? Ahora la pregunta es, en el caso de las trampas, aceites y grasas, ¿dónde deberían ubicarse, no? Principalmente esto de acá es en los comedores, cerca de los lavaplatos, otros sistemas que descarguen los aceites y grasas, ¿no? O también, por ejemplo, en los campamentos siempre va a haber un centro de recreación y en los centros de recreación a veces expenden alimentos, hacen fritura, entonces para algunos comensales, entonces en estas áreas es donde se debe instalar o al menos el área donde se preparan frituras o alimentos deben contar con trampas de aceites y grasas, ¿no? Y también en el caso ya no doméstico, el área de mantenimiento de equipos, el área de lavadero de automóviles, sí o sí deben tener las trampas de aceites y grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el área de mantenimiento están en bastante contacto con grasa, a veces hacen limpieza y lo que hace es que el agua hace un barrido de todo lo que hay, ¿no? Ya sea sólidos, ya sea grasa, y eso no se puede descargar así, ya sea a un sistema o a un cuerpo receptor, ¿no? Se tiene que hacer un tratamiento previo. ¿Estamos? Y el sitio escogido, alguna recomendación dice, el sitio escogido debe ser fácilmente accesible para su inspección, la limpieza o extracción de las grasas acumuladas. También deben limpiarse frecuentemente. ¿Qué es lo que pasa, no? Y esto ocurre cuando los sistemas o el sistema de las trampas de aceites y grasas, mejor dicho, están fuera de los comedores, ¿qué es lo que ocurre, no? Que a veces dejan que todo se rebose para recién tomar una acción correctiva y hacer la limpieza y el mantenimiento, ¿no? Entonces no debe esperarse eso. Se debe tener un checklist, un control de una frecuencia de mantenimiento del sistema, ¿no? Y la recogida, bueno, debería ser, creo yo, diario de los aceites y grasas que quedan retenidos en el sistema, ¿no? En el caso de los comedores, esto es muy típico, puede estar instalado dentro o fuera. En el caso de que es dentro, comúnmente ya hay sistemas compactos, hay muchos proveedores que
que, que proveen estos sistemas. Entonces, esto básicamente lo instalan en los lavaderos o donde lavan los servicios, porque ahí también se generan productos de lavado de los utensilios o de los servicios, ¿no? Estamos, entonces comúnmente ahí lo instalan, son sistemas compactos, fáciles de instalar. Y también tenemos en comedores cuando se instala afuera, ¿no? Cuando se instala afuera, comúnmente es de concreto armado y puede ser de uno o dos compartimientos, ¿ya? Esto requiere de ingeniería, de ciertas condiciones para hacer este diseño, o sea, no se construye así por así, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dimensionamiento de la tolva de los, se tiene que tomar en consideración cuánto sólido se genera y a la vez también cuánto es la periodicidad de mantenimiento que voy a hacer, ¿no? De acuerdo a eso se dimensiona, por ejemplo, eh, la zona de almacenamiento de los lodos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, si es una cámara o dos cámaras, también, ¿no? Bueno, acá ya tiene que ver ya un poco con el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en campamentos mineros y otras instalaciones. Cuando digo campamentos mineros es propio del campamento donde están las viviendas, en el cual después de cada jornada laboral están descansando, ¿no? ¿Estamos? Y otras instalaciones tienen que ver con el área de mantenimiento, que también tienen que ver con otras instalaciones similares, en el cual es necesario implementar un sistema de tratamiento, ¿no? En este caso, yo le he clasificado en dos partes, todo lo que tiene que ver con instalaciones menores y todo lo que tiene que ver con instalaciones mayores. Donde se presentan, por ejemplo, en el caso de instalaciones menores, o sea, donde las aguas residuales domésticas, donde se generan instalaciones mayores, por ejemplo, en talleres mecánicos o de mantenimiento que están alejados de los campamentos y sistema de tratamiento, ¿no? Comúnmente en algunas mineras subterráneas, el área operativa está un poco alejado de la zona o de los campamentos, ¿no? Y en esa área hay áreas de mantenimiento, entonces hay personal que está trabajando en los dos turnos, llamémoslos así, pero esa cantidad de personas que están ahí laborando son 8, 10, 15, ¿no? O sea, son pocos, no son significativos. ¿Estamos? Otro, por ejemplo, son en proyectos de construcción, por ejemplo, en el caso de desmonteras, relaveras, y también viene la parte de operación mantenimiento, ¿no? En la parte de construcción es muy probable que haya una gran cantidad de personas, mayor que en la parte de operación mantenimiento. Sin embargo, sí, siempre se generan aguas residuales, ¿no? Y para este caso hay opciones tecnológicas, ¿no? El caso de baños químicos es lo más común, es lo que van a encontrar cuando, por ejemplo, la cantidad de personas es poco, ¿no? Por ejemplo, 2, 3 personas seguro siempre van a encontrar baños químicos, pero ya comienza a ser un problema cuando haya 8, 10 y en las dos guardias, por ejemplo, ¿no? Ya la cantidad ya llamemos materia fecal es mayor, ¿no? Entonces, y en el caso de baños químicos, además, siempre hay una empresa que gestiona, ¿no? En cada compañía minera siempre hay una empresa que gestiona, que hace la limpieza de los baños químicos y luego ese residuo ya sea lo llevan al sistema de tratamiento o de acuerdo a lo que está declarado en su instrumento ambiental y también lo gestionan, ¿no? ¿Estamos? Otra alternativa, otra opción es que justamente se instale un biodigestor. El biodigestor últimamente, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, se está instalando, ¿no? Entonces, para unidades básicas familiares, por ejemplo, para una casa en la cual hay 3, 4 personas, un biodigestor, ¿no? En zonas rurales, ¿ya? Y la otra alternativa es para caudales un poco mayores,
llamémoslo así, tiene que ver con la instalación de tanques sépticos, ¿no? Tanto la opción B como la opción C deben tener sistemas de infiltración y una gestión adecuada de los residuos sólidos. En el caso del tanque séptico, de hecho, la norma, la IS 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones del 2006, recomienda su instalación solo en lugares o viviendas con pequeña población. Ya pone un caudal que no se debe exceder. El caudal, por ejemplo, debe ser menor a 20 metros cúbicos día. O sea, si son superiores a eso, la norma ya te está diciendo que no debes instalar tanques sépticos, ¿no? Si no, ahí entrarán pues, otros sistemas de tratamiento, como estamos hablando, los activados u otras alternativas, ¿no? ¿Estamos? Estos de acá donde comúnmente se instalan, ya se instalan en instalaciones mayores, como, mejor dicho, menores, pero que aglomeran una cantidad de personas un poco mayor que para instalar un biodigestor, ¿no? Tenemos los campamentos con pocos trabajadores, en el área de exploración, por ejemplo, no hay gran cantidad de personas, en zonas de vigilancia, de seguridad, que están en lugares alejados, o proyectos mineros, ¿no? Con poco personal, por ejemplo, operación mantenimiento en relaveras o desmonteras, ¿no? Algunas recomendaciones para instalar un tanque séptico es que el sitio escogido debe tener una tasa de infiltración adecuada, y hemos dicho que después del tanque séptico pasa un proceso de infiltración el agua que sale del sistema, ¿no? Y comúnmente se hacen pozos percoladores en el cual debe tener una tasa de infiltración adecuada, ¿no? Y además es necesario ubicar tomando en cuenta el sentido del viento. ¿Estamos? En el caso del tanque séptico también te dan las distancias mínimas que debe estar separado de un pozo de agua, de una tubería de agua, ¿no? Y de un curso superficial también en el caso de campo percolación. El pozo de absorción, por ejemplo, el pozo de percolación o absorción debe estar separada de un pozo de agua a 25 metros, ¿no? De una tubería de agua, que si hay una red que pasa por ahí, una tubería, debe estar mínimamente 10 metros separado, ¿no? Y los terrenos en el cual se infiltran en los pozos de percolación puestas o instaladas o construidas, mejor dicho, deben tener una tasa de infiltración para el descenso. Entonces se clasifican si es de 0 a 4 minutos, por ejemplo, como rápidos, o sea, hay una buena tasa de percolación o infiltración, como medios de 4 a 8 minutos y como lentos de 8 a 12. ¿Ya? Para eso lo que se hace es un test de percolación o infiltración. Si son tiempos mayores a 12 minutos, dicen, no se consideran ya aptos para la disposición de fluentes de los tanques sépticos. Por tanto, se debe optar ya en estos casos por otras alternativas. Se descarta también en esta situación si el terreno, por ejemplo, es arcilloso, es muy probable que tenga tiempos mayores de infiltración a 12 minutos. Entonces, en este caso, por ejemplo, no podríamos instalar un tanque séptico, ¿no? Porque el agua no se infiltra rápidamente. Y bueno, algunas pruebas que se hacen del test de infiltración es que primero excavamos la zona donde se va a hacer o donde se proyecta instalar el pozo de percolación. Luego llenamos de agua y colocamos un nivel de referencia con el cual medimos, tomando un tiempo, medimos cuánto desciende, ¿no? Por cada tiempo predefinido, ¿no? ¿Estamos? Como ya hemos dicho, si estos tiempos son mayores a 12 minutos, no se consideran aptos para la disposición de estos efluentes del tanque séptico, ¿no? Bueno, en el caso de biodigestor ya hemos dicho ya que esto se puede instalar para poblaciones, o mejor dicho, para cantidad de personas que están trabajando y son pocas. Por ejemplo, ya de hecho, dependiendo de la alternativa o de la empresa, ya te dicen que un biodigestor de 700 litros es para 3 personas, de 1600 para 7 personas, de 5000 para 34 personas. Ya te dan ya más o menos la cantidad de personas que deben usar el lavadero, el servicio higiénico en esa área como máximo, ¿no? Bueno, igual pueden, no solo Eterni como proveedor, hay Rotoplas y en realidad hay varios proveedores que ya
proveen el tema de biodigestor, ¿no? Y bueno, este básicamente es esquemático referencial. Lo que ya les decía, en el caso del tanque séptico, la parte izquierda sale del servicio, comúnmente el área de trabajo, y luego va un tanque séptico, el agua residual, luego da un pozo percolación. En el caso del biodigestor, va comúnmente a una zanja de percolación, ¿no? Porque el agua residual que se genera es menor, ¿no? Hemos hablado de instalaciones menores, ahora vamos a tocar lo que tiene que ver con las aguas residuales que se generan en instalaciones mayores. ¿Dónde se presentan? Bueno, esto de acá es en los campamentos, ¿no? En los lugares de descanso, ¿no? ¿Cuáles son las opciones tecnológicas, en este caso convencionales? Tenemos los reactores anaerobios de flujo ascendente, también llamados RAFA, las lagunas de sedimentación, estabilización, y así hay una cantidad de alternativas, ¿no? Que comúnmente esto de acá en el sector público, o sea, se instalan y se están instalando, ¿no? Pero en el caso del sector privado y específicamente la minería, poco o rara vez vas a encontrar estas alternativas convencionales, ¿no? Vas a encontrar más bien, llamémoslos así, los no convencionales, como el tema MBBR, el tema MBR, o los lodos activados, que es muy común en minería, ¿no? La pregunta que debemos hacer antes de optar o instalar un sistema de tratamiento es, ¿dónde debo instalarlo? ¿Y cuáles son las distancias mínimas que debo considerar que deben estar separados esos sistemas de tratamiento del campamento minero propio, ¿no? Ya que puede ser que pase que le instalo muy cerca mi sistema, por ejemplo, un reactor anaerobio a 10, 20 metros, entonces en ese lugar, si hay un trabajador que viene y descansa, es muy probable que se queje porque propio del proceso del tratamiento, el reactor anaerobio genera un olor un poco desagradable, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar en consideración las distancias mínimas y algunos estudios adicionales para ubicar los sistemas de tratamiento aerobio o anaerobio, ¿no? Y esto de acá ya nos lo dice en la norma OS 090, las condiciones básicas de ubicación y la separación que debe tener el lugar de residencia con respecto a los sistemas de tratamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, para tratamiento anaerobios, o sea, nos dicen que debe haber una distancia, una separación de 500 metros. En el caso ya para lodos activados, filtros percoladores, dice 100 metros. ¿Estamos? Y las distancias dice que deben justificarse en el estudio de impacto ambiental. Ya, en este caso del sector minero, de hecho, en el instrumento ambiental ya están estipulados las distancias, los lugares donde se va a poner y están bien justificados, ¿no? Y adicional a esta distancia mínima estipulada en la norma US 090, se debe en realidad complementar con datos de parámetros meteorológicos. Esto no lo dice, pero sí he visto una norma colombiana que le exigen complementar información, ¿no? Pero en el caso del país todavía no, al menos no he visto, no sé si por ahí habrá una norma, pero he visto que te dice que hay que complementar con parámetros meteorológicos como por ejemplo la velocidad y dirección del viento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Y esto de acá son reales porque hay muchos proyectos en el cual anteriormente se han instalado sistemas anaerobios y esto no solo es en la minería, también en el caso de lo público, ¿no? Entonces, y cerca de esos sistemas anaerobios hay viviendas, hay hogares, ¿no? Y lógico, hay queja constante de esos hogares, del mal olor que generan los sistemas anaerobios. ¿Estamos? Entonces, justamente para eso lo que hay que tomar en cuenta, aparte de las distancias mínimas sugeridas por la norma OS 090, hay que complementar, por ejemplo, con estudios, con datos de parámetros meteorológicos como velocidad y dirección del viento. Estamos, por ejemplo, en este caso, el campamento, o sea, el viento va en el sentido del campamento, ¿no? Entonces,
el olor o ya sea lodos activados, lo mínimo que se puede generar, entonces va a ir en ese sentido. Entonces no es bueno instalar el sistema de tratamiento en ese lado, ¿no? Se tiene que buscar otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, este sería como un poco lo ideal, ¿no? Como que el sentido del viento va para hacia otro lado de lo que es el campamento, ¿no? Entonces, si se genera algunas condiciones sépticas o anóxicas o anaerobias, entonces se mitiga que eso llegue al campamento y consecuentemente los trabajadores, o sea, estén bien, ¿no? ¿Estamos? Entonces, para eso es importante tener en consideración la dirección y la velocidad del viento, ¿no? Y además de eso, estoy muy seguro que en los estudios de impacto ambiental siempre van a encontrar estudios meteorológicos y si no ese es el caso, hay que ver los datos del CENAMI, de acuerdo al lugar donde estés, y siempre hay algunas estaciones cercas. En caso no hay, pues hay que hacer estudios básicos, ¿no? Bueno, las condiciones básicas de tratamiento que se deben tener ya propio en los sistemas, acá ya vamos a entrar específicamente al tratamiento de las aguas residuales. Todos los sistemas de tratamiento deben tener condiciones básicas, ¿no? Y es el llamado pretratamiento, que está compuesto por el cribado que tiene que ver con rejas, militamices, para retener los sólidos mayores, ¿no? Los sólidos gruesos. De ahí vienen los desarenadores, en el cual hay material particulado, arenas, o puede venir otros tipos, pero que pesan, en los cuales se quedan en este sistema. De ahí vienen también las trampas de aceites y grasas, aparte de implementar en los comedores. En los sistemas de tratamiento se debe tener, ¿no? Un trampa de aceites y grasas. Y de ahí viene el tanque de ecualización o de compensación. Este sistema, aunque en algunos casos he visto que no lo consideran, en campamentos mineros, debe tenerse en cuenta, ¿no? Y ahora lo vamos a sustentar un poco el porqué. Bueno, este de acá son datos horarios de 24 horas medidas, en el cual, como nos damos cuenta, no es un caudal, es un caudal, mejor dicho, muy fluctuante, ¿no? Si nos damos cuenta de las 5 hasta las 8, cerca 9, hay una hora pico en el cual se consume o se hace uso del agua para aseo o lo que sea, son esas horas picos, ¿no? Y esto pasa porque comúnmente en los campamentos mineros ese es el cambio de guardia, ¿no? O sea, los de turno noche están saliendo de las operaciones y los que tocan entrar día, justamente ese es la hora que toman desayuno y se asean todo y están entrando a las labores. Y los que salen también, apenas salen, se están haciendo en los campamentos mineros, luego están alimentándose y luego descansan, ¿no? Y en el plan de las 12 a las 14 horas, como que ahí es poco, porque lógico, ¿no? Están descansando los trabajadores de turno noche y como que ahí van a alimentarse y vuelven a descansar, ¿no? En el caso de la noche, otra vuelta hay un cambio de turno, entonces son como esas horas en los cuales se generan picos, ¿no? Son los picos. Entonces, esos picos deben ser controlados, ¿estamos? Porque estos picos pueden alterar todo el proceso de tratamiento. Ya hemos dicho ya que ya sea un reactor biológico o lo que pasa es que a mayor caudal, menor tiempo de retención hidráulica, lo que hace es sacar la biomasa del reactor, ¿no? Y eso afecta el proceso propio. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es lo que se tiene que instalar en estos casos? Son ecualizadores o de compensación. Y las funciones básicas de esto justamente es que amortigua las variaciones extremas de descarga, o sea, esas horas los amortigua, absorbe los flujos picos y no solo eso, ¿no? O sea, la cantidad de materia orgánica es mayor, ¿no? Entonces, la función del tanque ecualizador también está orientada a homogeneizar la calidad de agua residual que ingresa, ¿no? Es por eso muy importante el contemplar en el diseño, la ingeniería del sistema de tratamiento de agua residual un tanque ecualizador o de compensación.
Y para esto de acá se tiene que hacer un diagrama curva-masa después de haber hecho un monitoreo diario y si se puede de una semana o mayor tiempo mejor, más data y se puede interpretar mejor. Y el diagrama curva-masa básicamente se grafica la línea recta, la principal, la diagonal que va, es el caudal promedio, el acumulado del caudal promedio diario, y la línea curviada, en el caso de la izquierda, es el volumen de aportación, en este caso acumulada, ¿no? Y entonces se puede generar normalmente dos tipos de curva, puede ser esta o puede ser la derecha, en el cual primero comienza por debajo del promedio, luego el acumulado está por encima del promedio. ¿Estamos? En ambos casos, el volumen de regulación que se debe considerar o por el cual se debe diseñar el tanque ecualizador es diferente, ¿no? En el primer caso simplemente es el promedio menos la curva, ¿no? En el segundo caso, a la curva que está por encima se le traza una recta y a la curva que está por debajo también se le traza una recta, y esa diferencia de esas dos rectas es el volumen mínimo que se debe considerar para diseñar el tanque ecualizador, ¿no? ¿Estamos? Y una vez identificado o calculado ese volumen, posteriormente lo que se tiene que hacer es agregarle un factor de seguridad. Con eso tenemos el volumen total del tanque ecualizador que se debe considerar y diseñar, y con eso dimensionamos ya la longitud, el ancho y la altura, ¿no? Esto requiere un poco de ingeniería, pero es necesario que se tome en consideración en los sistemas de tratamiento, principalmente en las minerías, porque hemos notado que justamente es un comportamiento distinto, ¿no? Bueno, acá ya vamos a entrar un poco a las opciones tecnológicas de tratamiento específico, o sea, lo que tiene que ver con logos activados, el tema de MBBR, el tema de BR, y como ya les decía, ¿no? Los logos activados son muy comunes en los campamentos mineros. O sea, vamos a encontrar bastante esta tecnología, esta alternativa, con algunas modificaciones, pero es muy común que encontremos, ¿no? Entonces, es importante abordarlos estos. Comparado con otras alternativas, llamémoslo convencionales, como algunas facultativas o ideas o otros de este tipo, que comúnmente se instalan, vuelvo a reiterar, en el sector público, los lodos activados requieren menos espacio si comparamos con estas alternativas. Requieren menos espacio y a la vez también los lodos activados tienen una alta eficiencia de remoción de materia orgánica, ¿no? El proceso de este sistema parte justamente de que hay un pretratamiento. Hemos dicho que esto de acá son condiciones básicas que todo sistema de tratamiento debe tener. El caso de desarenador, las rejas, el tema de trampas, aceites y grasas. De ahí viene el decantador primario y de ahí viene el proceso propio de los lodos activados, el reactor biológico, ¿no? Y después de esto viene el decantador secundario, en el cual se alimentan los sólidos y el agua más clara ya pasa a un filtro de arena, y después de eso ya el agua, antes de ser ya sea vertida o reusada, pasa por un proceso de desinfección en el cuyo objetivo es eliminación de los coliformes, ¿no? Entonces, en todo este proceso, si nos damos cuenta, se generan lodos, ¿no? En el caso del decantador secundario, parte es retornado al reactor biológico, y la otra parte justamente tiene que ir a un sistema de tratamiento, un espesador o lo que consideren, ¿no? También los lodos que se generan en el decantador primario, o sea, tienen que pasar a este sistema de tratamiento o gestión de lodos, ¿no? Es más o menos, de acá es el esquema en realidad del tema de sistema de tratamiento de los lodos activados. Este sistema de por sí se debe tomar en consideración algunos parámetros de control operacional, ¿ya? En el caso de grandes sistemas de tratamiento de lodos activados, estos procesos de control son muy estrictos
En el caso de campamentos mineros, es muy probable que el proveedor o el que te haya instalado la planta, lo único que te va a decir, mueve esta válvula hasta acá y ya déjalo que la planta solito funcione, ¿no? O sea, que no vas a tener problemas, es muy probable que eso haya pasado. Y tal vez algunos controles mínimos de pH o tal vez de la cantidad de oxígeno que está entrando, o si el equipo está bien o no, o hay que cambiar los aceites de, los, de las bombas o cosas como esa, ¿no? Estamos, pero en sistemas de tratamiento eh, de mayor capacidad son muy estrictos en el control, en parámetros de control operacional que son básicos, ¿no? Como el caso de oxígeno disuelto, ¿no? El sistema propio, los dos activados requieren de oxígeno para que toda esa masa microbiana pueda funcionar, llamémoslo, pueda trabajar, ¿no? Pueda trabajar en términos sencillos. Entonces, ¿cuál es ese parámetro o esa cantidad que debe tener? Hay estudios que dicen, por ejemplo, de 2 miligramos por litro, o sea, de oxígeno, que debe ser el mínimo. Sin embargo, en otros estudios vas a encontrar 2.5, 2.2. De seguro, esto de acá lo pueden contrastar muy fácil preguntando al proveedor cuánto es el oxígeno disuelto que se debe mantener en ese reactor, ¿no? Estamos, entonces, ellos seguro les van a dar este parámetro mínimo, que muy probable que sea 2 o 2 puntos y algo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de ahí también hay otros parámetros, como por ejemplo el sólido suspendido en el licor mezclado o también el volátil en el licor mezclado, ¿no? Esto lo que indica es la cantidad de microorganismos que hay en ese reactor, ¿no? Y son importantes para que tenga la eficiencia adecuada del tratamiento, ¿no? Y también tenemos la relación de nutrientes microorganismos, o sea, qué tantos nutrientes están ingresando por el sistema de alcantarillado, pasando por el proceso por el sedimentado primario y luego al reactor. Y en el reactor hay una cantidad de microorganismos, entonces eso tiene que estar en un rango, tiene que haber una compensación, ¿no? De la cantidad de nutrientes que ingresan con la cantidad de microorganismos que hay, ¿no? ¿Estamos? Y dependiendo del proceso, si es un proceso de aireación convencional, dice que debe estar entre ese rango 0.2 a 0.6 kilogramos de DBO. Y bueno, el cálculo es DBO por el caudal entre el volumen por los sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado, ¿no? O sea, ese ratio debe estar en esos rangos, ¿no? Bueno, adicional a eso tenemos los tiempos medios de retención de los sólidos, humedad del lodo. También en grandes sistemas de tratamiento hacen análisis microbiológico y la última parte que tiene que ver con el índice de volumen de lodos o ensayos de sedimentación. Y bueno, este último indicador debe estar entre los rangos de 50 a 100, ¿no? 150, mejor dicho. ¿Y qué es lo que indica los SBI, el índice volumétrico o el índice de volumen de los lodos, ¿no? Esto básicamente tiene que ver con la sedimentación. Por eso justamente lo que se saca es de licor mezclado, se saca en un cono Inhofe o en una probeta de 1 litro y luego se toma un cronómetro y por 30 minutos esperamos que sedimente. Y hasta esa cantidad sedimentada es lo que se pone en la parte superior, que es la cantidad de sólidos que ha sedimentado. Y en la parte baja van los sólidos suspendidos en el licor mezclado. Y ese ratio debe estar entre 50 y 150, ¿no? Y viene la otra parte que tiene que ver con otra alternativa, que son los MBBR. En realidad eso está en inglés, Moving Bioreactor. Esto comparado con los lodos activados, en realidad requieren menos espacio y son más compactos. Y a la vez también tienen una alta eficiencia en la remoción de DBO. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué esta alternativa, probablemente para el mismo caudal y para las mismas características de ingreso, es menor comparado con los lodos activados, ¿no? ¿Estamos? Entonces, acá lo que tenemos que ver es que dentro del proceso propio se agrega, podemos llamarlo carriers, pero se agrega materiales
en el cual los microorganismos, como en el caso de los lodos activados, o sea, pasaban al sedimentador secundario, luego regresaban, hay un proceso de retorno de lodos. Una parte volvía al reactor y otra parte ya se descartaba, ¿no? En este caso, no ocurre o no pasa ese proceso. En el reactor propio hay estos que le llamamos materiales o en el cual los microorganismos es como su casa, ¿no? Dentro viven y comienzan a trabajar, ¿no? Comienzan a trabajar o comienzan a absorber la materia orgánica o alimentarse de aquello, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por eso justamente esto de acá es más compacto y a la vez tiene una alta eficiencia en la remoción de la materia orgánica. Después del proceso propio del sistema MBBR, pasa ya a un sedimentador y de ahí un filtro, llamémoslo si queremos una alta eficiencia de tratamiento, y de ahí viene todo el sistema de cloración, ¿no? ¿Estamos? Bueno, esto de acá justamente es en un campamento minero que ha sido instalado, el proceso es así, el sistema es así, son compactos. Igual estamos hablando de cantidad de oxígeno que se ingresa en este sistema propio. Ya, ahí están las biomedias, a esos carrieres que están dentro se les llama biomedias y necesitan de oxígeno y están en todo un proceso de movimiento, ¿no? Y acá, bueno, hemos extraído para ver, para observar, ¿no? O sea, cómo se estaban formando las biopelículas en los carrier o en las medias de contacto. Como observamos, en el mismo proceso ya la calidad del agua estamos observando que es bastante clara, ¿no? Estamos, y en la parte final, pero acá vamos a ver con mayor zoom, en esos carrier están los microorganismos. Yo a veces hago una similitud entre los trabajadores. Yo los digo a veces que esos son las viviendas de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que se comen la materia orgánica, viven ahí, se concentran ahí y están trabajando constantemente, ¿no? Como se dan cuenta, los microorganismos se han adherido, es su lugar, y respecto a las medias de contacto van a encontrar diferentes tipos, ¿no? Puede ser, uno es este modelo, en este caso de esta planta, pero también hay otras que ya existen en el mercado. ¿Estamos? Entonces, ese es el proceso del sistema MBBR, Moving Bed Bioreactor. De ahí viene otra alternativa que en realidad yo lo categorizaría en el tema de calidad del efluente que me va a resultar del proceso de tratamiento. Como primero los lodos activados tienen una eficiencia así, pero después de ahí viene el MBBR que tiene una mayor eficiencia y el agua residual ya tratada, el producto propio, es más claro, y de ahí viene el sistema, el MBR, que son bioreactores de membrana, ¿no? Este sistema ya te da un agua de mayor calidad, el agua residual tratada ya es de mayor calidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? La separación de la biomasa del agua se realiza mediante membranas. En realidad, ese es el concepto principal de las tecnologías MBR. El tiempo de retención hidráulica son más cortos que los lados activados, en consecuencia, son más compactos, ¿no? Requieren de menos área para el mismo caudal. La eliminación de los contaminantes poco biodegradables es mejor. La calidad del fuente permite su reutilización. De hecho, este sistema, si uno quiere hacer la reutilización y quiere asegurarse de la calidad, este sistema es perfecto. Bueno, el tamaño del área es menor. Sin embargo, este sistema tiene algunas desventajas, ¿no? Que lo vamos a mencionar después. Los MBR tiene las membranas que hemos dicho, pueden instalarse dentro del reactor, que es la primera parte, la parte A, que están instaladas dentro, y también las membranas pueden ir fuera, ¿no? ¿Estamos? La principal desventaja de este sistema es que el consumo energético es elevado, ¿no? Entonces, podríamos considerarlo eso como la principal desventaja en temas, en los costos operativos, ¿no? En el caso de
de la calidad, eh, podríamos nosotros decir que este sistema es el que da mejores resultados, ¿no? En tema de calidad. Bueno, acá hay una fotografía referencial, ya hay otras alternativas. El del medio es el agua de ingreso, el de derecha no es con MBR ni con lodos activados, es otra alternativa. Y el caso del MBR, el agua o el producto es bastante, no cristalina, pero es de mejor calidad, ¿no? Entonces es un poco lo que les quiero transmitir. Y no hay que olvidarnos de que el consumo energético en este sistema es bastante elevado por el proceso propio, ¿no? Y bueno, este es otro esquema en el cual el agua ingresa y dentro se necesita aire y dentro están pues las membranas, ¿no? Y también tiene, claro, la purga de lodos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales desventajas de estos tres mencionados? No todo es, no todos tienen ventajas, pero también tienen desventajas. Es que estos sistemas, al ser mecanizados, requieren de personal que conozcan justamente de esta parte, ¿no? De la mecánica, la eléctrica o electrónica. Y cuando tenemos un campamento minero, comúnmente hay pues el área de mantenimiento, eléctrica o electrónica que es propio del proceso de mantenimiento, llamémoslo así. Entonces, si hay esta área, entonces como que ellos pueden venir, revisar si ha parado algo por X motivos el sistema de tratamiento, entonces miran, revisan y evalúan y hasta pueden corregir, o sea, el problema que hay, ¿no? Pero si en caso no hay esta área, lo que va a pasar justamente es que este sistema va a estar parado porque no se va a poder, o sea, no tienes personal que conozca de esto, ¿no? Entonces el sistema va a estar parado hasta que se haga el mantenimiento, mientras que el agua residual que se genera en los campamentos no para, ¿no? Eso está constantemente, ¿no? ¿Estamos? Es dependiente del sistema de alimentación de energía, o sea, estos sistemas necesitan sí o sí de que se tenga fuente de alimentación de energía, si no, por ejemplo, si no hubiera un día, 2 días, y ya comienza a generar problemas, ¿no? ¿Estamos? Y también, bueno, en caso de falla mecánica, el tiempo de respuesta de los proveedores no es inmediato, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos equipos seguro la han adquirido de una empresa X y los proveedores o la empresa del cual se adquirió tiene la garantía del equipo, o sea, tenemos la garantía, ¿no? Sin embargo, el tiempo de respuesta por el cual va a venir a solucionar el problema es probablemente 1 o 2 días, ¿no? Porque los campamentos mineros se encuentran muy alejados de las principales ciudades, ¿no? Ese también es uno de los inconvenientes, ¿no? Y otro tema es lo que tiene que ver con el ruido, ¿no? Estos sistemas, al tener equipos mecánicos, eh, generan una generan altos decibeles de ruido. Entonces, se debe tomar en consideración al implementar estos procesos que se puedan mitigar estos ruidos propios de los equipos, ¿no? Y bueno, después de haber mostrado estas alternativas, que también se pudo haber hablado de otros sistemas que existen, creo que estos tres son los que, principalmente los activados, que van a encontrar en la mayoría de los campamentos. Las otras alternativas también están ya en algunos campamentos mineros. De estos sistemas se genera un producto también, llamado los lodos, ¿no? Entonces, estos lodos deben ser gestionados de manera adecuada. De hecho, en el decreto legislativo 278, que tiene que ver con la ley de gestión integral de residuos sólidos, en la quinta disposición final complementaria, menciona, ¿no?, que los lodos generados por las plantas de tratamiento de agua para consumo humano, las plantas de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas vinculados a la prestación del servicio de saneamiento son manejados como residuos no peligrosos, salvo en los casos que el Ministerio de Vivienda, Comunicación y Saneamiento determine lo contrario.
Ya, esto de acá es importante porque antes de esto, como no se tenía claro, ¿no? Entonces, lo bueno de esta ley de gestión integral de residuos sólidos es que ya define y deja claro, ¿no? Que deben ser manejados como residuos sólidos no peligrosos. Y por tanto, emite normativas o reglamentos que, como la 015-2017, que está orientado al reaprovechamiento de los lodos, ¿no? También hay una normativa, hay una resolución ministerial, la 128-2017, en el cual se aprueban las condiciones mínimas de manejo de lodos y las instalaciones para su disposición final, ¿no? ¿Estamos? Y dentro de esto, bueno, menciona que cuando no tengan la posibilidad de reaprovecharse, se debe disponer a un relleno sanitario y así podemos revisar esta normativa y podemos ver que hoy en día se está promoviendo más en el tema de la gestión de residuos sólidos el reaprovechamiento, ¿no? ¿Estamos? Hemos mencionado el tema de los sistemas de tratamiento, hay alternativas, hemos mencionado 3 y hay más, hay otros sistemas más que seguro en el mercado lo van a ver o lo van a conseguir y en los campamentos también mineros van a ver instalados. Sin embargo, cuando uno desea adquirir uno de estos sistemas para un campamento minero que tal vez se va a instalar o para declararlo en el instrumento ambiental del proceso que voy a considerar, o mejor dicho, ya en la etapa de adquisición, lo que debemos preguntarnos es qué factores influyen en este caso en las tomas de decisiones de las diferentes alternativas que existen en el mercado. La pregunta es, ¿cuál de estas 3 mínimamente o otras alternativas son las que debo seleccionar, ¿no? O sea, aparte del costo de inversión, yo sé que la mayoría va a decir, si este sistema de tratamiento A me cuesta, no sé, $150,000 y el otro me cuesta 160,000, el otro 180, entonces no solo debemos ver el costo de inversión, ¿no? Sino hay más cosas que debemos ver para ver si ese sistema en el tiempo va a ser rentable o viable, ¿no? ¿Estamos? Entonces, primero, no solo debemos dejarnos guiar por los costos de inversión del sistema, sino hay más cosas, ¿no? Entonces, justamente acá iba un poco a preguntarnos eso, a cuestionarnos, y será la correcta, la pregunta es, ¿será la correcta la decisión que estoy tomando al optar por esa alternativa A o B? Entonces, es un poco, ¿no? Este es como un ejemplo en realidad práctico, en realidad es algo que habíamos analizado para el tratamiento de alpechines y que son aguas residuales también. Por ejemplo, para un volumen de 80 metros cúbicos, hay 2 alternativas diferentes a las anteriores mostradas. Hay 2 alternativas, ¿no? El efluente que se generaba era para vertimiento y habían 2 alternativas, el proceso Fenton y la electrocoagulación, ¿no? Dentro de estos, el proceso Fenton costaba 116 mil dólares aproximadamente. El otro proceso, el sistema de tratamiento, costaba $200,000. ¿Ya? Entonces, si yo me guío por el tema con esta imagen, con esta foto nomás, yo podría quedarme con el proceso Fenton, ¿no? Porque es de menos costo comparado con el otro proceso de electrocoagulación. ¿Estamos? Sin embargo, si yo llevo en la vida útil del proyecto, que son 20 años, la evaluación del costo hasta la vida útil del proyecto cambia, ¿no? Por ejemplo, el proceso Fenton llega al final en todo el costo que genera es aproximadamente $460,000 y la otra alternativa 290,000, ¿no? ¿Estamos? Entonces, no solo se debe tomar en cuenta el costo de inversión, sino también hay otras cosas. Si hubiese optado por el de menor costo, hubiese tomado una mala decisión, ¿no? Entonces acá viene un poco el concepto, de hecho, seguro más adelante lo van a desarrollar de manera más detallada y minuciosa, que tiene que ver con el costo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? El costo no solo se debe considerar el costo de inversión para adquirir uno de estos sistemas de tratamiento, sino hay más, ¿no? Tiene el costo de capital, de inversión, viene también
el costo de operación mantenimiento, de ahí también viene el costo ya cuando se cierra, ¿no? Se tiene que valorizar, por ejemplo, si voy a hacer remoción de estos materiales, si es de concreto, tengo que remover, entonces tiene que valorizar cuánto va a costar todo eso, ¿no? ¿Estamos? Bueno, esto de acá tiene una fórmula, una ecuación de cómo calcular estos costos. No obstante, acá lo que hay que un poco valorar es de que se toma en cuenta ya el valor residual, ¿no? El valor residual del producto o del material al final cuando ya se va a cerrar el proyecto, ¿no? Bueno, acá tenemos, en realidad esto de acá ha sido evaluado para un gobierno regional, porque en aquel lugar se deseaba o se estaba evaluando cambiar por otras alternativas, llamémoslas no convencionales. Le he puesto empresa AA así para que no, mejor dicho, para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Estamos? Entonces, los costos de inversión de la empresa A que hizo la propuesta eran aproximadamente 3.200.000, 3.300.000. La empresa B era un poco más, aproximadamente 3.5 millones. Y habíamos comparado con el sistema convencional que ya estaba contemplado en el expediente técnico, ¿no? Y ese sistema convencional de inversión por ese sistema era 4.6 millones, ¿no? Que ya de hecho había una partida presupuestal del Estado para invertir en ese sistema, ¿no? ¿Estamos? Si optamos y hacemos una mirada así rápida, ya nos damos cuenta que la empresa A y la empresa B, de hecho, en la inversión, son muchos menores que el sistema convencional que se iba a construir, ¿no? Y de esos dos, la empresa A tiene menor, hace una propuesta con menor costo de inversión, ¿no? Sin embargo, esto de acá no solo se tenía que analizar el costo de inversión, sino se tenía que llevar el costo en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, es el análisis un poco que habíamos realizado para, para esa institución, ¿no? ¿Estamos? Y también acá lo que un poco resalto en mayor proporción es que ahora sí se toma en cuenta la disposición, por ejemplo, final de los residuos en la etapa final del proyecto, ¿no? Si nos damos cuenta, el sistema convencional, por la infraestructura que es de concreto armado y todo eso, la disposición iba a salir casi medio millón, un poco más, ¿no? Sin embargo, en el caso de las empresas A y B, ya que estos eran modulares, inclusive si el proyecto era de 20 años y el agua residual ya no iba a ser tratada, sino se estaba proyectando una planta mucho más grande que abarque todas las comunidades, entonces tranquilamente se podría reorientar y ese sistema se podría llevar a otra comunidad, tal vez, ¿no? Entonces, y no solo eso, podría valorizar esos sistemas y tal vez comercializarle ciertas partes, los equipos mecánicos, los metales, cosas como esa. Por eso era el tema de la etapa final, el tema de la disposición era menos, ¿no? Bueno, el valor residual también, en el caso, el valor residual de la empresa A y B era mucho mayor que el sistema convencional, ya por lo descrito. Y al final, en toda la evaluación del ciclo del proyecto, de los costos, la empresa A tenía eh, un mayor costo en la vida útil del proyecto, la empresa B era menos, y la empresa, bueno, mejor dicho, el sistema convencional evaluado, bueno, en la vida útil del proyecto, era mucho mayor comparado con lo evaluado de estas dos empresas, ¿no? ¿Estamos? Y otro que hay que visualizar acá es que el costo de inversión de la empresa A era, en teoría, entre comillas, el menor comparado con las otras alternativas. Sin embargo, cuando lo llevo a la vida útil del proyecto, era ligeramente mayor que de la empresa B y menor, bueno, que el sistema convencional, ¿no? ¿Estamos? Entonces, acá va el mensaje de que no solo debemos tomar en cuenta
los costos de inversión, sino se tiene que analizar en toda la vida útil del proyecto, ¿no? O en todo el ciclo. Bueno, con todo esto, algunas anotaciones finales que, que, que dejo en este caso es que en campamentos mineros es preferible instalar sistemas de tratamiento aerobios, ¿no? Conozco y he visto. Yo creo que este concepto venía desde antes porque había cierta desconfianza, creo yo, a los sistemas de tratamiento aerobios y más aún a lo que son pues MBBR, MBR. Yo creo que en el país viene de poco, ¿no? Y más aún en el sector minero, ¿no? Entonces, hay sistemas de tratamiento anaerobios, los cuales si no tienen la ubicación adecuada o la separación mínima recomendada en la normativa, van a generar un problema a los trabajadores que viven en el campamento minero, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la tecnología está disponible y debemos optar por la que mejor resultados dé y también por la que ambientalmente no impacte mucho, no solo a la salud de los trabajadores, sino también el tema ambiental, ¿no? La instalación de cualquier opción tecnológica, ya sea aerobio o sistemas sépticos, debe estar plasmado en el instrumento ambiental de la empresa. Esto pasa mucho a veces que en el instrumento no dejan claro, se deja claro que va a haber un sistema de tratamiento, pero que a veces no pone qué se va a hacer con el efluente, ¿no? Va a ser vertido, reusado, inclusive más detalles al respecto, ¿no? Pero hoy en día en los instrumentos ambientales, los ministerios correspondientes están siendo muy incisivos en este tema, ¿no? En el instrumento ambiental debe estar claro, plasmado, qué se va a hacer con las aguas residuales generadas, se reusa, y si se reusa, de qué manera se va a reusar, ¿no? Y a la vez también si se vierte, se tiene que cumplir con los LMP y el ECA, ¿no? ¿Estamos? Y en el caso de la gestión de los lodos, debe estar declarada también de forma clara en el instrumento ambiental, ¿no? Y como parte final, para escoger una opción u otra tecnología de tratamiento de aguas residuales domésticas, se debe hacer el análisis de los costos en todo el ciclo, ¿no? de vida útil del proyecto, ¿no? Hasta que el momento que llega que se tiene que desmantelar, descartar o lo que se tiene que hacer, ¿no? En el caso de campamentos mineros, a veces el proyecto no es largo, ¿no? O sea, no hay mineral, entonces posiblemente tienen otras áreas de exploración en el cual, o sea, la empresa se mueve, ¿no? Entonces, lo que se tiene que considerar los costos al optar por una u otra tecnología es en todo el ciclo del proyecto, no solo del costo de inversión, hemos visto casos, ¿no? ¿Estamos? Y bueno, es un poco lo que quería tocar y, bueno, es básicamente, ¿no? Lucho, no sé. ¿Qué tal, Alejo? Gracias, gracias. Realmente nos has entregado cosas muy, muy importantes y creo que para la mayoría de los asistentes también algunas cosas nuevas, ¿no? Sobre todo por las experiencias que has tenido trabajando en la minería, ¿no? Que realmente son temas dinámicos, ¿no? Que hay que estar ahí siempre a la vanguardia de todo ello. No sé si algún participante tenga alguna consulta para el ingeniero Alejandro, podrían hacerlo, por favor, a través del chat. José Vallejos consulta, en el caso de las aguas provenientes de laboratorios químicos metalúrgicos, ¿estas ingresan o deben ingresar al sistema de tratamiento? Es la pregunta. Bueno, en el caso, de hecho, lo que es laboratorio químico, lo primero que tenemos que partir es, o sea, ¿qué es lo qué es lo que genera? ¿Qué tipo de aguas residuales es lo que se genera? Y comúnmente, por lo que yo entiendo, creo que tal vez ahí me estoy equivocando, pero por lo que yo entiendo o lo que he visto es que haya un tipo de agua, posiblemente que haya algunos minerales, tenemos ácido sulfúrico y tenemos otros otros tal vez elementos que pueden alterar el proceso propio. ¿Estamos? Por ejemplo, yo sé que usan ácido sulfúrico, ¿no? Propio del proceso.
Entonces el ácido sulfúrico, ¿qué lo vuelve al agua? Lo vuelve condiciones ácidas, ¿no? Y puede ser que esa agua mezclada, si el agua residual que ingresa no es de de gran volumen, entonces no se diluye, ¿no? Entonces puede alterar todo el proceso, ¿no? Lo que tiene que hacerse es básicamente primero ver las características. Si esos tienen características similares a las de agua residual doméstica, probablemente se puede considerar, pero no es recomendable. No es recomendable porque va a alterar el proceso y probablemente también cuando vengan a fiscalizarte te observen esa parte, ¿no? Así es. Y para reforzar también, bueno, hemos estado en ese caso, hemos estado en la mina. Definitivamente, estimado José, las aguas de los laboratorios químicos son considerados pues ya aguas, en este caso si hablamos de laboratorio químico, ya aguas de efluentes metalúrgicos, ¿no? E industriales. Por lo tanto, si es que no tienes un tratamiento previo a estas aguas, no lo puedes mezclar con las aguas residuales domésticas. La ley tampoco te lo permite, ¿no? Entonces, es por ello que existe una normativa para aguas residuales domésticas y una normativa para aguas residuales industriales, minero-metalúrgicas, ¿no? Entonces, sí, como dice el ingeniero Alejandro, una de los puntos importantes, por lo menos cuando ingresa la fiscalización, es hacer el seguimiento a dónde van las aguas de los laboratorios. Y normalmente en las empresas mineras, pues estas aguas los conducen, ¿no? Como la cantidad no es muy significativa, los conducen a las aguas, a las pozas de contención para luego recircular en las mismas plantas de proceso, ¿no? Es lo que podríamos nosotros incluir. Sí, Nancy Torres, muy ilustrativo, muchas gracias, ingeniero Quispe. Mariela Alto Bartolo, muy buena ponencia. Elvis consulta, en una planta de cervecería, ¿qué sistema se recomienda? Es la consulta que realizan Alejandro, para una planta de cervecería. ¿Qué tipo de sistema se recomendaría? Ok, hay que partir siempre de... Yo sé que en este slide, o sea, no he presentado o no he hablado mucho de cantidad y calidad porque un poco se entiende de que hay que partir de la caracterización, ¿no? Y además el tiempo, ¿no? Yo entiendo, Lucho, que va a haber un curso tal vez de especialización más detalle que se va a discutir, no solo eso, se va a ampliar el tema, pero para responder, yo creo que hay que partir de la caracterización, ¿no? Lo que hay que ver es cuáles son las características de las aguas residuales que se generan, ya sea en la cervecería, ya sea en un campamento minero, en la agricultura o en cualquier sitio, ¿no? Después de haber conocido esas características, se tienen que implementar los procesos adecuados. Si, por ejemplo, ahí tienen características, tal vez que estos sistemas, ya sea el MBR, MBBR, tienen la capacidad de tratar, entonces se va a optar por estas alternativas, ¿no? Yo solo quiero resumir y dejarlo de que tenemos que partir de la información y la información base es la caracterización. Y con eso podemos tomar una decisión de optar por una u otra tecnología, ¿no? Y seguro de las tecnologías habrá pues no solo dos, habrá tres, cuatro. Y entonces yo creo que en la última parte un poco hemos visto de que para optar por cuál de las tecnologías hay que hacer todo un análisis integral, ¿no? No solo un análisis del costo de inversión, sino un mayor análisis, ¿no? Bueno, Sí, no sé, no creo que haya respondido tal vez a la duda que ha tenido, pero es un poco el mensaje, ¿no? Wilson Segarra, ¿cuál es el principal parámetro de control en una planta de lodos activados? Bueno, ahí hemos visto en realidad hemos visto varios, no solo creo que como 5 o 6, pero lo básico, si son lodos activados, debería ser el oxígeno disuelto. Porque lodos activados, para ser lodos activados, para que los microorganismos vivan y comiencen, como yo digo, no son pequeños trabajadores tal vez que están ahí, se están comiendo los nutrientes que tienen, necesitan de oxígeno. Si fuera un reactor anaerobio, entonces ellos no necesitas agregarle un oxígeno externo, ¿no? Sin embargo, en los lodos activados necesitan de oxígeno, necesita agregarle oxígeno, entonces yo creo que el parámetro básico que se debe tener en consideración en estos sistemas es el oxígeno disuelto que hay presente en el reactor, ¿no? Hay otros parámetros también, sí, pero yo creo que el oxígeno es básico, ¿no? Ok,
ok. La última consulta, sí. Dante Ore, buenas noches, ingeniero, agradecerle por la ponencia muy dinámica y ilustrativa. Mi consulta es la siguiente. Actualmente se realizan algunos tratamientos a los lodos activados que se generan en las tres alternativas de tratamiento de agua. ¿Sí lo tienes clara la consulta, Alejandro? Entiendo que es, o sea, a ver, a los lodos que se generan en cualquiera de las tres mencionadas. Claro, dice, actualmente se realizan algunos tratamientos a los lodos activados que se generan en las tres alternativas de tratamiento de agua. Los lodos activados. Entiendo que es a los residuos sólidos, al lodo propio, o sea, alternativas de tratamiento. Es lo que entiendo, ¿no? Si es así, Sí. en caso de ser así, los lodos generados, de hecho, ya la normativa, hoy en día, o sea, deja un poco claro que pueden ser reutilizados. Y para eso, en esa resolución que yo mostraba, ahí hay alternativas tecnológicas, ¿ya? Pero esto va a depender en realidad de la empresa propia, o sea, qué es lo que quiere hacer con esos lodos. Y ya conozco casos en el cual, por ejemplo, el caso de lodos activados, o sea, se genera tal vez dependiendo de la capacidad de tratamiento, si son 100, 150 metros cúbicos, seguro van a optar por lechos de secado y ahí lo van a agregar cal y así va el proceso de tratamiento, ¿no? Hasta que sacan ese lodo, hacen un análisis y bueno, lo usan tal vez para áreas verdes o para cualquier otra alternativa en el cual se pueda usar, ¿no? O sea, ambientalmente y que no afecte el tema ambiental y la salud pública, ¿no? Otros que también se ha visto dispondrán pues a los rellenos sanitarios, ¿no? Pero como dice la normativa, ese debe ser el disponerlo, debe ser la última alternativa ya de todo el proceso, ¿no? Lo primero que se debe optar o pensar es por reusarlo y darle un valor agregado, ¿no? Ok, sí, hay dos preguntitas más que se han sumado, si nos permites, Alejito. El señor Wilson Segarra nos dice, ¿sí? Si en una planta de lodos activados ingresa por accidente agua ácida de mina, ¿cuál es la consecuencia en la operación? ¿Cómo afecta a los microorganismos y qué hacer para remediar? ¿No? ¿Alguna? Bueno, agua ácida de mina. Que hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? O sea, sí puede ocurrir ese caso, pero hay otro caso que les voy a comentar que en realidad ocurrió en una experiencia propia, eh, que tal vez voy a responder esa pregunta, pero como la ha mencionado, de que puede ingresar, o sea, un agua residual diferente al doméstica, al alcantarillado y a todo el proceso, entonces se me vino a la cabeza de una experiencia propia que tuve, ya también en otro sitio, en el cual, por ejemplo, la planta de tratamiento operaba normal, la planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, no sé qué había pasado en el área de mantenimiento, en la área de los carros, pero el punto era que en la planta de tratamiento propio se observó una gran cantidad de aceite negro, que había venido en el sistema alcantarillado. Y la pregunta en la investigación, pues, ¿pero qué pasó? O sea, eso no puede salir ni de un comedor, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue la investigación y resulta pues que del lavadero de carros, no sé si habían descargado o qué había pasado, pero había ingresado al sistema de alcantarillado. Habían unido una red o la han vaciado, no sé qué ha pasado, pero había ingresado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Lo bueno es que por eso es importante en los procesos de tratamiento considerar un sistema de trampa de aceites y grasas. En el caso estamos hablando de esto, que se habían retenido, pero también había una parte que había escapado al proceso, ¿no? Alteró un poco, pero como se había retenido gran cantidad en las trampas de aceites y grasas, como que la afectación al sistema de tratamiento no fue significativo, ¿no? Entonces, les quería comentar esto de acá porque va un poco con la pregunta con la pregunta que se realizó, ¿no? En el caso de que fuera un efluente ya minero ácido, no sé, he visto raro porque normalmente las operaciones están un poco alejadas de los campamentos, pero puede haber campamentos cercanos, sí, de hecho hay, que ingrese al alcantarillado o sistema de tratamiento, es muy probable que altere el proceso, dado que los reactores tienen también unas condiciones en las cuales deben operar, ¿no? No debe ser muy ácido. Es muy probable que altere el proceso, sin embargo, si se tiene el control, o sea, no,
muy cercano, no esperar pues que pase 24 horas y recién me doy cuenta y ha habido 24 horas de operación bajo esas nuevas condiciones. Entonces es muy probable que haya alterado todo el proceso, principalmente las bacterias son las que, o los microorganismos que están dentro del reactor, que es en realidad el proceso en el cual ocurre el tratamiento, es muy probable que queden alterados, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer en esas condiciones? La verdad que desde mi experiencia esa respuesta no podría darla, ¿no? Porque no me he puesto en esa situación. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer sería, pues, probablemente descargar al tanque ecualizador, retornar y nuevamente activar esos microorganismos, ¿no? O sea, de ahí a más no. Así es. Probablemente Y no esté en la capacidad de responder eso, ¿no, Lucho? no, pero Está un poco complicado. por la experiencia es lo más posible, ¿no? Por la experiencia que hemos vivido también nosotros durante el trabajo, es lo más factible descargar y volver nuevamente a iniciar de cero, ¿no? Bien, la última consulta de Juan Carlos Yesquén. ¿Qué parámetro es indicativo para saber cuándo recircular lodos a un reactor biológico? Recircular aún. Hay que tomar en cuenta que esa recirculación está relacionado básicamente, podríamos decirlo, al tema de lodos activados, ¿no? Porque en el caso de MBR, o sea, entra a las membranas y sale un producto, ¿no? Entonces, en el caso de MBR también, o sea, hay casos en los cuales se recircula una mínima cantidad, pero esto no es así porque se concentran en las biomedias, ¿no? ¿Estamos? En el caso de los lodos activados, hemos dicho, hay algunos indicadores como la cantidad de alimento que ingresa y sobre la proporción de los microorganismos. Lo que debemos tomar en consideración es este ratio, ¿no? Si está fuera, a ver, no, me estoy yendo por otro lado. Lo que tenemos que asegurar es que en el reactor haya una cantidad de microorganismos óptimo. Y para eso, para asegurar eso, en el caso de los lodos activados, hacemos la recirculación. Hay otra parte de microorganismos que tal vez ya no son necesarios y esos justamente son descartados ya hacia un lecho de secado o a otro sistema, ¿no? Y a eso le llamamos el caudal de recirculación. Entonces hay toda una ecuación de cálculo para saber cuánto caudal debo recircular y eso está vinculado a la cantidad de microorganismos que debo mantener en el reactor. Creo que esa última parte es la respuesta. A la anterior creo que me estaba yendo por otro sitio, Lucho, me disculpa. Ok, me estaba dando otra vuelta, creo, para responder. Sí, esas serían todas las consultas. A nombre de MV y el mío propio, estimado Alejandro, te agradezco por tu participación. Ha sido realmente muy importante y muy ilustrativa. Estoy seguro que todos los participantes han obtenido aspectos muy importantes para su crecimiento profesional. Algunos, estoy seguro que han tenido dudas, también han sido ya absueltas sus dudas. Te agradezco nuevamente. Ya estaremos coordinando por el interno en un momento que se tenga otra oportunidad, ingeniero Alejandro. Un fuerte abrazo, gracias. Ok, Lucho, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto en cualquier cosa.